Buenas noches, doctora Milagros Fernández Rodríguez. Espero que esté teniendo o que haya tenido un excelente día. En esta ocasión, el grupo número 11 va a exponer sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero antes de iniciar con esa exposición, permítame presentarle al grupo, conformado por mi compañero Eilón Bonilla Núñez, John Fernández Vega, Ernesto Torres Rojas y quien les habla, Amir Peláez Ávila. Con todo esto dicho, podemos iniciar con esta exposición. Espero que sea de su total agrado. Reitero el saludo, doctora. Muy buenas noches. Mi nombre es Amir Peláez Ávila y a mí me tocó exponer la introducción sobre este tema. Este tema, ya hablando en sí, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es un tema polémico, ya que las falencias al establecer un mecanismo eficiente de imputación de sanciones ha sido herramienta para la realización de actos delictivos. Las personas jurídicas son focos de imputación normativa, son formas que el derecho ha creado y proporciona para que los seres humanos organicen sus actividades con el fin de realizar objetivos que el ordenamiento jurídico estima dignos de amparo. Dado esta característica de ser creaciones del derecho, el tipo de personas jurídicas que se puede constituir es por clasificaciones, por lo cual sus formas deben estar establecidas en algún cuerpo normativo como el Código Civil y la Ley General de las Sociedades. Como mencionamos, las personas jurídicas son individuos creados por el derecho con el objetivo de que los seres humanos que lo deseen se organicen para así alcanzar ciertos fines en común. Las personas jurídicas, o también llamada ficción de la ley, ya que solo existe en el ordenamiento jurídico y en los documentos, todo lo contrario a la persona natural que existe físicamente, y a partir de ese punto surgen debates sobre la capacidad de ejercicio de las empresas y la posibilidad de imputarse o someterlas a responsabilidad por la comisión de delitos. Esta precisión resulta importante porque las personas jurídicas tienen un desenvolvimiento y una organización totalmente diferente a las personas naturales. Un buen ejemplo sería que la persona natural es sujeto de derecho desde su nacimiento, según la Constitución actual del Perú, y su fin se da con la muerte, mientras que la existencia de la persona jurídica comienza el día de su inscripción en los registros públicos, lo que constituye su nacimiento jurídico, y termina con la extinción, la cual está sujeta a la voluntad de sus representantes legales. Otro punto a tomar en cuenta es la capacidad de la persona jurídica. En la doctrina se argumenta que ésta es sujeta de derecho, es decir, que se califica como titular de la capacidad de goce. Del otro lado, hay autores que están en desacuerdo con este tipo de capacidad. Ellos sostienen que la persona jurídica es incapaz de ejercicio y que por ello sus derechos y obligaciones son ejecutados obligatoriamente a través de sus representantes. Asimismo, otros aseguran que la persona jurídica tiene plena capacidad de ejercicio, pero solo a través de sus órganos. Adicionalmente, las personas jurídicas pueden relacionarse y para expresar su voluntad requieren de representantes, es decir, de personas naturales que actúen a nombre de la persona jurídica, sustentando su actuación en una previa decisión de órgano competente. Actualmente existe en nuestra legislación dos grandes clasificaciones. Tenemos las personas jurídicas con fines de lucro, reguladas en la Ley General de las Sociedades, y las personas jurídicas sin fines de lucro, reguladas en el Código Civil, como la asociación, el comité y fundación. Pero es importante dejar en claro que los delitos económicos no son exclusivos de la persona jurídica con fines de lucro, sino también en aquellas que no tienen fines de lucro. Por ejemplo,
Los miembros del directorio de una fundación se ponen de acuerdo con uno de sus proveedores para disparar los precios de los productos por adquirir con el fin de beneficiar a sus socios. El marco global actual y la autoridad que posee un grupo de personas que conforman una empresa con incidencia económica y participación internacional ha llegado al punto de obligar a los gobiernos de los países a implementar mecanismos para sancionar a las personas jurídicas que han sido usadas incluso con fines criminales, tanto de orden económico como de orden ambiental. El presente trabajo intentará adentrarse en la problemática sobre la responsabilidad penal de estas personas jurídicas, tema muy controvertido y debatido, del cual existe abundante material bibliográfico. Se va a desarrollar ideas generales de la doctrina y puntos específicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Algunas fórmulas planteadas por algunos países de Europa han servido para elaborar un sistema de imputación penal a las personas jurídicas, en el cual se adoptan criterios de lucha contra el crimen organizado. Este y otros temas han sido tocados minuciosamente en clase, resultando más interesante el tópico en cuestión, por lo que hemos decidido tocando los temas más controversiales e interesantes. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Primero, la descripción de la realidad problemática. La discusión doctrinaria acerca de la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país aún genera ciertas discrepancias respecto a los modelos de imputación que debería regularse y en lo correspondiente a los ámbitos delictivos en los que esta nueva responsabilidad debería aplicarse. En la modificación normativa, a través de la promulgación de la ley número 30.424, se introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional. Esto no ha desplazado otras normas, sino se ha mantenido paralelamente. El vigente artículo 105 del Código Penal estipula la imposición de consecuencias accesorias contra las personas jurídicas que se ven involucradas en la ejecución, encubrimiento o el favorecimiento de cualquier manera a algún acto ilegal. Ahora, la formulación de la pregunta, actualidad, sigue vigente el debate sobre si las personas jurídicas, cualquiera sea la teoría preferida de su naturaleza, pueden responder o es correcto que se vean perseguidas penalmente, ya sea por un acusador público, por iniciativa del Ministerio Público, conjuntamente por el sector privado, un demandante particular, o bien en forma de reconocimiento, aceptando la culpabilidad y autonomía en algún caso de falta. Por eso, en esta monografía intentamos contestar esas controversias y algunas preguntas más que puedan resultar de estos casos específicos. Para ello es importante citar la jurisprudencia y doctrina que tomaron partido en los últimos años, tanto por sostener que las personas jurídicas pueden y deben responder penalmente como aquellas que han afirmado que esto no es posible, partiendo del hecho que básicamente se carece de la particularidad humana que se necesita para que el sistema penal pueda aplicarse a ellas. Ahora, los objetivos de esta investigación, que son determinar las mejoras necesarias que deben hacerse en nuestra normativa por responsabilidad penal de las personas jurídicas, analizar las características que tiene la normativa peruana sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y determinar los principales elementos de la cuestión en la dogmática penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conmigo, hasta aquí en esta parte de la exposición, le doy pase a mi compañero que les abarcará más el tema. Buenas, profesora. Hoy les voy a explicar sobre el marco teórico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A lo largo de nuestra historia, la doctrina sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido muy discutida. Se distinguen tres momentos que son importantes para la doctrina.
La primera de ellas es en el año 1800, cuando se llevó una discusión sobre la esencia de la persona jurídica. Eh, Esto fue porque cada vez las personas jurídicas tenían más participación en el aspecto jurídico. Se rescatan dos teorías, dos posturas de Savage, y que negó la realidad jurídica y lo calificó como inexistente, como ficción, y la teoría de la realidad de Hersch, que consideraba que las personas jurídicas eh, eran capaces de participar en la vida social. Un segundo momento surge después de la Segunda Guerra Mundial, tras el surgimiento de un derecho de ocupación en Europa. Esta teoría y estos principios jurídicos anglosajones se extienden al occidente de Europa y rápidamente empezó a ser introducida en las legislaciones y tribunales en toda esa zona. Un tercer momento sería la década de los 50, cuando muchos tribunales penales en Alemania sentenciaban en base a los principios de la tradición anglosajona, sancionaban penalmente a las personas jurídicas, provocando que dentro de esta doctrina se volviera a plantear un asunto de responsabilidad penal dentro de las personas jurídicas. En 1953, el Congreso alemán discutió sobre este tema, sobre si las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. La postura más aceptada fue que las personas jurídicas eran incapaces de tener responsabilidad penal por carecer fundamentalmente de capacidad de acción. En esa época era muy popular la teoría del delito que se basaba en la acción. Así que, siguiendo esta línea, las personas jurídicas en ese entonces no tendrían responsabilidad penal. Pero a lo largo, a medida de que pasaba el tiempo, se desarrollaron multas e inhabilitaciones, lo cual nos hablaba de un creciente desarrollo sobre el derecho administrativo sancionador. Desde 1950 hasta ahora se sigue discutiendo eso. En 1988, la Comunidad Europea dio una directiva de todos los países miembros para determinar sanciones directas a las personas jurídicas, con el fin de salvaguardar los términos y condiciones del mercado común. Así que eso era uno de los requisitos para estar dentro de la Comunidad Europea. Eh, Como se sabe, aún no se llega a un consenso. Muchas legislaciones penales en países europeos han incluido sanciones para las personas jurídicas en sus normas. En la doctrina holandesa e inglesa han incluido sanciones para las personas jurídicas y estas igualan la acción criminal del órgano representante de la persona jurídica, que es una persona física, con la empresa. Esto se conoce como teoría de identificación. Justifica el castigo de la empresa por la actuación de la persona, o sea, de sus representantes. Con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la doctrina tradicional, antes quiero empezar con el derecho penal y el control social. ¿Qué significa esto? El derecho penal es un instrumento monopolizado por el gobierno. Es para ser utilizado en todo proceso que involucra actos delictivos. El control social determina los límites de la vida humana en la sociedad. Esto es para defensa y protección de los determinados intereses de la sociedad. Busca garantizar que las personas respeten las normas de convivencia. La función del derecho penal es realizar el control social para hacer posible la convivencia de los individuos, imponiendo sanciones a aquellos que transgreden los derechos de los demás. El derecho penal está dirigido a regular las acciones. La doctrina penal ha desarrollado diversas teorías para establecer criterios sobre qué conductas se deben sancionar y criterios para determinar la responsabilidad del individuo que infraga la norma penal. Ahora, sobre el concepto del delito, bueno, el delito es aquel que se define como una conducta típica, antijurídica y culpable. A partir de esto podemos señalar que para que una acción sea considerada delito, debe ser determinado como tal después de un análisis. O sea, tiene que ser investigado y bajo los siguientes niveles, que tiene que ser antijuridicidad y también tiene que tener culpabilidad. Toda la teoría del delito se ha desarrollado teniendo como punto de partida el comportamiento humano, ya que es fundamento de toda reacción jurídica. Estructura de delito. Bueno, existen tres elementos que convierten una determinada acción en delito: la antijuridicidad, la culpabilidad y la tipicidad. Estos niveles de imputación son sistemáticos y ordenados y constituyen la estructura del delito. Pero la existencia de injusticia no basta para culpar una acción como delito. También es necesario determinar la culpa de la persona.
Es decir, si el sujeto debe ser responsable de lo injusto, o sea, es un sujeto culpable. La práctica de la conducta típica y antijurídica no es suficiente para declarar a un sujeto culpable. Debe contar con ciertas condiciones mínimas, o sea, condiciones físicas y psicológicas. Una persona jurídica no puede aceptar una prueba de culpabilidad, como una persona física sí lo haría, porque es incapaz de comprender la legalidad de su comportamiento. Y el comportamiento no se realiza de forma autónoma, sino que se realiza a través de un representante legal. Una persona jurídica no es la que comete las acciones, sino la persona física, la cual tiene capacidades psicológicas para emitir juicios de manera que no viole las normas penales y puede comprender su comportamiento. Tendencias en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las estructuras tradicionales de las teorías del delito realizadas en la base del accionar de las personas individuales, poco a poco parece ser algo obsoleto. En el ámbito de la criminalidad organizada, ya que la doctrina penal desde un inicio priorizó desarrollar criterios para establecer sanciones en los individuos que cometen actos ilegales en contra de la sociedad, y los delitos vinculados a acciones de las personas jurídicas son un ámbito relativamente nuevo y exigen un nuevo desarrollo doctrinario. La línea entre la criminalidad de las empresas y el crimen organizado es muy delgada, así que se puede confundir o no se puede diferenciar. Esto constituye elementos coherentes como para determinar un tipo de responsabilidad penal. Así que la doctrina tiene que cambiar o al menos tiene que actualizarse para que sea mucho más coherente en las normas. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elio Bonilla y continúo con la exposición relacionada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, la acción penal. Es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, mediante un proceso o para que se inicie la investigación penal previa al proceso. En otras palabras, podríamos definirla como la potestad jurídica persecutoria contra la persona física que infrinja una norma jurídica penal, ¿no? De esta manera se consigue que se promueva o provoque la actividad del órgano jurisdiccional para descubrir al autor o partícipe del delito o falta que se imputa, ¿no? Y de esta manera aplicar la ley penal con una sanción responsable. Bien. Como se ha mencionado anteriormente, las personas jurídicas solo pueden actuar a través de sus órganos, los cuales siempre resultará responsable una persona física, por lo que las empresas mismas no pueden ser castigadas. No podemos hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que precisamente por esa característica, por esa misma naturaleza particular, no pueden adquirir la calidad de sujetos activos. De esta manera, nuestro Código Penal ha establecido en su artículo 27 que son responsables los representantes de las mismas. En nuestra legislación solo son sancionadas las personas naturales. De la misma manera, nuestro Código Penal ha establecido las consecuencias accesorias para las personas jurídicas, que son al fin y al cabo medidas administrativas especiales, como por ejemplo la clausura o disolución de la sociedad, ¿no? Esa medida vamos a verla en otra diapositiva más adelante. Las causales del delito. Bien, las causales del delito. La ley número 30424, aprobada por el Congreso de la República en 2016, regulaba las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Esta ley fue aprobada por temas económicos, debido a que el Perú quería ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los principales delitos aplicables a las personas jurídicas, según esta ley, son, por ejemplo, la colusión, el tráfico de influencias
cohecho genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, el delito de lavado de activos y sus supuestos, ¿no? Como por ejemplo la conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia y transporte de dinero, ¿no? También podríamos mencionar la facilitación y colaboración al terrorismo, financiación a partidos políticos, ¿no? Etcétera, etcétera. Las consecuencias accesorias. Las consecuencias accesorias hacen referencia a las sanciones aplicables a las personas jurídicas que se encuentran en el artículo 105 del Código Penal, ¿no? Asimismo, el juez designará a una autoridad, designa una autoridad competente para salvaguardar los derechos de los trabajadores y en caso exista a los acreedores de la persona jurídica. Las medidas aplicables. Esto hace referencia al artículo mencionado anteriormente, el artículo 105 de nuestro Código Penal, los cuales detalla ciertas sanciones como son la clausura de sus locales o establecimiento con carácter temporal o definitivo. También podemos mencionar la disolución de la sociedad, de la fundación, cooperativa o comité, según corresponda, la suspensión de las actividades de la sociedad, como hemos mencionado, fundación, cooperativa, comité, según el tipo de asociación, la prohibición de la sociedad, en algunos casos de forma temporal y en otros casos de forma permanente, ¿no? Los requisitos. Para la aplicación de las consecuencias accesorias mencionadas en la anterior diapositiva, existen ciertos requisitos, ¿no?, que paso a mencionar a continuación. Algunas de ellas son que se haya cometido un hecho o delito punible, es decir, que esté plenamente identificado aquella actividad ilícita en nuestra jurisdicción para de esta manera aplicar el castigo correspondiente. También que la persona jurídica haya servido para la realización, el favorecimiento o encubrimiento del delito. Es decir, que el nombre de la persona jurídica, sus recursos hayan sido el medio o herramienta para la realización de ciertos actos ilegales. También que se haya condenado penalmente al autor físico o específico del delito, ¿no?, según nuestra exigencia normativa. Es decir, que el responsable, la persona física, haya ya una sentencia en su contra y de esta manera, como consecuencia, también castigar a la persona jurídica. Muchas gracias. Para concluir, creemos que no es factible elaborar una estructura de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas si partimos desde la doctrina del derecho penal clásico, ya que esta solo, para que ésta se aplique, requiere el principio de la culpabilidad, la cual solo se puede aplicar a las personas físicas. Además, el hecho de que las personas jurídicas se beneficien económicamente de un delito no es suficiente para crear una estructura de imputación de responsabilidad penal. Así que creemos que esta dificultad para poder imputar a las personas de manera penal tendría que cambiar, ya que día a día la sociedad va evolucionando y las imputaciones y sanciones a las personas van creciendo. Por ende, a las personas jurídicas también se debe aplicar una mayor cantidad de sanciones. Como recomendaciones, en el ámbito nacional creemos que la ley número 30/42/4, que sanciona de manera penal a las personas jurídicas en el Perú, es muy limitada y faltan parámetros por cumplir para imputar delitos penales a las personas jurídicas. En el caso de España, por ejemplo, en el caso de regulaciones internacionales,
existen delitos contra el medio ambiente, contra la trata de personas, contra la explotación laboral, contra la corrupción, etc. Así que esto debería cambiar. Debería tener suficientes normas o legislaciones, suficientes parámetros como para que las personas jurídicas no aprovechen el hecho de que sean personas jurídicas en sí, no sean personas físicas y puedan escaparse de las leyes. Gracias.